Hola, mi nombre es David y hoy yo te voy a hablar sobre el modernismo, el neoclasicismo y el romanticismo. Ahora nos vamos a centrar en el modernismo. Eh, un resumen breve de lo que es el modernismo es que el modernismo tuvo un impacto muy significante a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Empecemos. Ahora vamos con su contexto histórico. Para comprender el modernismo, debemos situarnos al contexto histórico. Estamos hablando de los finales del siglo XIX y de los principios del siglo XX. Esta época fue marcada por la revolución industrial, los avances tecnológicos y los cambios sociales profundos. El modernismo se destacó por varias características distintivas. Los modernistas buscaban la belleza y la originalidad en su trabajo. Experimentaban con la forma de hablar y el lenguaje y creaban obras que desafiaban las normas tradicionales. Valoraban la subjetividad e introspección y a menudo se rebelaban contra las convenciones literarias y culturales de su tiempo. En el modernismo encontramos figuras literarias como lo que es de renombre Rubén Darío de Nicaragua, Manuel Machado de España y José Martí de Cuba. Cada uno de ellos contribuyó en este movimiento de manera influyente con su estilo y sus obras. Ahora vamos a hablar sobre las obras representativas y más importantes del modernismo. Algunas de las obras más representativas del modernismo incluyen Azul de Rubén Darío, Versos sencillos de José Martí, Soledades, Galerías y otros poemas de Antonio Machado y La agonía de Rasuñiti de Armado Nervo y La inquietud de Rosal de Anfonia Stornini. Listo. Ahora vamos a centrarnos a un poeta que era muy importante en lo que es el modernismo. Centrémonos. Antonio Machado fue un destacado poeta español conocido por su contribución al movimiento literario del modernismo en España. Aunque es principalmente identificado con la generación del 98, un grupo de escritores abordó temas de renovación cultural y reflexionó sobre la situación de España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su obra también refleja influencias del modernismo en sus primeros trabajos. Ahora vamos con las conclusiones. El modernismo es profundo. No solo influyó en movimientos literarios posteriores como el vanguardismo y el surrealismo, sino que también dejó una huella duradera en la literatura y la cultura general. Su búsqueda de la originalidad y la expresión individual continúa inspirando a escritores y artistas en todo el mundo. Ahora pasamos al neoclasismo. Bueno, vamos a entrarnos en el mundo del neoclasismo,
el cual es un movimiento que surgió en España durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Vamos a adentrarnos en el contexto histórico. Listo. Para comprender el neoclasismo, primero necesitamos situarnos en su contexto, ¿no? Estamos hablando de los siglos del siglo XVIII y el siglo XIX. Tuvo una época marcada por la ilustración de la Revolución Francesa y cambios políticos y sociales significativos, ¿no? Entonces, vamos con las características. El neoclasismo se caracterizó por varias características distintivas. En contraste con el barroco, buscaba simplicidad y claridad y la racionalidad de los neoclásicos. Se inspiraron en la antigua Grecia y Roma, valorando la razón sobre la emoción y naturaleza como fuente de inspiración. Ahora vamos a hablar sobre la literatura neoclásica. Bueno, en la literatura neoclásica produjo obras que enfatizaban la moralidad, la ética y la lógica. Autores como Walter y Molière y Alexander Pope fueron influyentes en este periodo, ¿no? Ahora vamos con su arquitectura y su arte. Bueno, en la arquitectura y el arte, el neoclasicismo se manifestó en edificios y obras que imitaban la arquitectura griega y romana clásica, ¿no? Ejemplos notables incluyen el Capitolio de los Estados Unidos y la escultura de Antonio Canova. Ahora vamos con el legado y las conclusiones de este tema. Bueno, para empezar, el neoclasismo dejó un legado duradero en la arquitectura, más que todo se estaban centrando ahí. El arte y la literatura, su énfasis en la razón y la estética, influyó en movimientos posteriores como el romanticismo y el realismo. En resumen, el neoclasicismo fue un movimiento cultural que reflejó la búsqueda de equilibrio, orden y racionalidad en una época de cambios tumultuosos. Bueno, ahora vamos a pasar al romanticismo. Bueno, vamos a centrarnos en el romanticismo. El romanticismo es un movimiento que influyó profundamente en la literatura, el arte y la cultura durante el siglo XIX, ¿no? Entonces ahora vamos a centrarnos en el contexto histórico. Estamos hablando de los siglos del siglo XVIII y el siglo XIX, una época de revoluciones, cambios políticos y una creciente importancia de la individualidad y la emoción. Ahora vamos a ver lo que caracterizó a el romanticismo. El romanticismo se caracterizó por una serie de características definitivas. Los románticos enfatizaban la emoción sobre la razón, la imaginación sobre la lógica y la individualidad sobre la conformidad. Ellos valoraban mucho la naturaleza, lo sobrenatural y lo exótico.
Ahora vamos con la literatura romántica. Lo que más caracterizó al romanticismo. Bueno, de las cosas más importantes que caracterizó. Bueno, en la literatura del romanticismo produjo obras que exploraban temas como el amor trágico, la soledad, la rebeldía, la lucha del individuo contra la sociedad, autores, de los autores más importantes sobresalientes de acá, es como Lord Byron, Mary Shelley y Emily Brontë. Son ejemplos destacados, ¿no? Bueno, ahora vamos con el arte romántico, del romanticismo. En el arte, los pintores románticos como Caspar David Friedrich, Eugene y otros autores crearon paisajes emotivos y representativos de eventos históricos y mitológicos que invocaban a la emoción y la imaginación. Música romántica. La música romántica produjo obras maestras de compositores como Beethoven y otros compositores. Sus composiciones eran emocionales, expresivas y a menudo programativas, contando historias a través de la música, ¿no? Ahora vamos con el impacto que tuvo el romanticismo, ¿no? El romanticismo dejó un impacto duradero en la política, la cultura y la estética del año 19. Influyó en movimientos posteriores como el realismo, el simbolismo y su énfasis en la emoción y la individualidad sigue resonando en la sociedad actual. Y pues eso era todo. Gracias, profe. Ahí pues el romanticismo, el neoclasismo y el modernismo. Ya está todo. Y pues muchas gracias, profe. Aprendí mucho con este tema.